Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 24 de abril de 2020. Bueno, comenzamos con Estados Unidos, donde vemos que a pesar de que continúa la recuperación de las acciones, hace 2 semanas que estamos dando vuelta en la zona de los 2.800 a 2.900 puntos. Esto no es casual, porque si tomáramos la medición desde el máximo del Standard & Poor's hasta el mínimo del 23 de marzo, veríamos que los 2.800 puntos coinciden exactamente con el 50% de recuperación. Y si la recuperación del Standard & Poor's supera este nivel y ya se va a 2.900 puntos o más arriba, ya nadie podría decir que esto es la recuperación, el rebote del gato muerto, sino que tendríamos ya que aceptar que el 24 de marzo se inició un nuevo mercado alcista en Wall Street. Entonces, este punto es crucial para eso, ya que de ser superado al alza, entonces ya nos permitiría, con una mayor cantidad de probabilidad, aceptar que hemos iniciado un nuevo mercado alcista. Y bueno, como siempre les decimos, las acciones en general siempre tratan de estimar cuál será el escenario más probable económicamente para los próximos 3 a 24 meses. Pero en este caso puntual, las acciones están mirando muy en el corto plazo, están mirando 3 meses adelante y puntualmente lo que está mirando es en qué momentos la economía vuelve a la normalidad. Sobre todo, por supuesto, la economía de los estados más importantes de Estados Unidos, lo cual tiene una directa repercusión con la cantidad de casos diarios que se van reportando de coronavirus. O sea, nosotros vemos que hace casi 3 semanas atrás estuvo el pico de nuevos casos de coronavirus y que a partir de ahí la curva se amesetó y se ve ya una pendiente ligeramente negativa, aunque vemos que por ahí se acelera y vuelve para atrás, pero nadie va a negar de que la pendiente es ligeramente negativa y esto es lo que el mercado está mirando. O sea, está mirando a ver qué tan controlada está la situación, porque si la situación se controla, por supuesto van a haber más probabilidades de que la vida retorne más rápido a la normalidad, y si llegáramos a ver una nueva aceleración de los casos diarios de coronavirus, lo veríamos reportado en esta curva, seguramente veríamos que las acciones van a volver a caer. Entonces, eso es lo que el mercado está tratando de mirar en este momento, y por eso es que si nosotros consideramos también, como mostramos en este gráfico, que la situación en Estados Unidos está controlada y que la cantidad de casos diarios irá bajando paulatinamente y más o menos para el mes de julio en un 80% la economía de Estados Unidos volverá a la normalidad, bueno, entonces es sensato pensar en aprovechar los precios de las acciones, sobre todo los de CDRs de empresas tecnológicas que podemos comprar en Argentina, para posicionarnos en esta inversión, para aprovechar la suba que queda, el inicio de este nuevo mercado alcista que, como la historia nos ha demostrado, siempre los inicios de los mercados alcistas son bastante acelerados, y además cubrirnos, por supuesto, de la suba del dólar acá en Argentina. Entonces, ese es el escenario que estamos viviendo en este momento. Si nosotros consideramos como el mercado que para julio la situación estará normalizada en Estados Unidos, bueno, tiene sentido invertir entonces en CDRs. Nosotros particularmente sugerimos las empresas tecnológicas. También sucedió esta semana que el petróleo llegó a precio negativo por primera vez en su historia. Esto responde a algo muy puntual, que fue el vencimiento del contrato de abril, que se venció durante esta semana, y debido a todo lo que cayó la demanda de petróleo, que normalmente está en 101 millones de barriles por día, pero con motivo del coronavirus y de las economías momentáneamente paradas en Estados Unidos y en Europa, la demanda de petróleo cayó muchísimo durante este último mes. Entonces hubo muchas personas que estaban compradas en contratos de petróleo, que se vencía el contrato y que por lo tanto le iban a enviar los barriles de petróleo que habían comprado, y esas personas se encontraban en una situación en la cual no tenían forma de almacenar ese petróleo, pero además no sabían ni cuándo lo iban a poder vender
ni a qué precio le iban a poder vender. Entonces prefirieron trasladar ese riesgo a otra persona. Y fue tanta la cantidad de gente que quiso deshacerse de esos barriles que no sabían cómo almacenarlos, que el precio pasó a terreno negativo. Lo cual es sería como decirle que yo tengo un contrato por el cual voy a recibir barriles de petróleo, pero le paso el riesgo a otra persona. O sea, le digo a otra persona, bueno, mira, yo voy a recibir estos barriles de petróleo, te transfiero los barriles de petróleo a vos y además te pago para que guardes esos barriles de petróleo. Vos sabrás cuándo los venderás y a qué precio. Yo no quiero preocuparme por eso. Así que eso fue lo que vimos durante esta semana. Ahora, como ya empezó a regir el contrato de petróleo de junio, ya el precio lo vemos un poquito más normalizado, pero sigue siendo bajo, por supuesto, porque la incertidumbre sobre cuándo las economías de Estados Unidos y de Europa volverán a la normalidad todavía está vigente. Así que no tenemos una clara previsión de cuándo la demanda de petróleo volverá a la normalidad. Aún así, saben que nosotros acá no sugerimos invertir ni en el sector petrolero ni en empresas de petróleo, ya que fue el sector energético en general fue el peor sector de la década del 2010 al 2019. Y tiene razones para eso, porque tiene una demanda que no se mueve mucho al alza y una oferta que sí ha aumentado mucho y se ha diversificado. Entonces consideramos que, a pesar de que pueden haber muy buenas oportunidades de corto plazo para invertir en empresas petroleras, no es un sector como para quedarse invertido muy a largo plazo. Bueno, pasando ahora a Argentina, durante esta semana vimos que el dólar siguió subiendo, por supuesto, superó ya 100, 110 pesos. Hoy está bajando un poco, pero vemos claramente que la suba del dólar ha repercutido negativamente en el Merval en dólares, que vemos cómo ha continuado su baja. Como ya lo hemos dicho, Argentina no está en un contexto propicio para la inversión en acciones. Este año la economía va a caer, según el FMI, un 5% y es el más optimista. Según otros analistas puede caer más. Pero además tenemos que durante el semestre de noviembre a marzo el Banco Central aumentó 43% la cantidad de dinero en términos reales y que solo en marzo aumentó la cantidad de dinero un 34%. O sea, el contexto en el que estamos y al cual vamos es de caída de la economía y de aceleración inflacionaria que puede llegar a manifestarse más llegando al último trimestre del año. O sea, es un contexto muy hostil para invertir en acciones. Aún así, durante esta cuarentena se ha hablado también de algunas empresas a las que les ha ido bien, que son las empresas de alimentos. Y se nombraba el caso particular de Molinos, de Semino y de Moritze. Voy a analizar brevemente estas tres acciones para explicar lo siguiente. Primero, que esta suba muy fuerte que han tenido las acciones, este tipo de empresas, responde particularmente a algo momentáneo y muy de coyuntura, o sea que las está favoreciendo muy por la coyuntura de la cuarentena del coronavirus. O sea, no es algo que afecte a los fundamentos de estas empresas a largo plazo, con lo cual no es una situación que me pueda motivar a mí a decirme, bueno, compro acciones de estas empresas y me quedo a largo plazo, sino es más bien un trade de corto plazo, con lo cual eso ya tiene que hacernos un poco de ruido. Después, si yo miro estas empresas y en vez de medirlas en pesos, las miro en dólares, vemos que las ganancias ya medidas en dólares no son tantas, por lo menos en el caso de dos de ellas. En Molinos vemos que si yo hubiera comprado Molinos a principios de años, hoy con todo lo que ha pasado, hubiera estado 5% arriba medido en dólares. En el caso de Semino estaría negativo en un 11% aproximadamente, 10,58% negativo, con lo cual Semino, a pesar de todo lo que ha subido, ni siquiera ha logrado todavía recuperarse en términos de dólar. Y la que sí fue verdaderamente una inversión increíble durante este año es Moritze, que está subiendo 60% en términos de dólar. Pero fíjense que es una de tres. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que para haber aprovechado esta enorme ganancia que dio, por ejemplo, Moritze, o la ganancia que no fue mucha, pero bueno, que no es para nada despreciable, de Molinos, yo tenía que tener previamente estudiado el sector, los drivers del sector y haber entendido
cómo la cuarentena iba a beneficiar a este sector. O podría haber tenido suerte, haber visto que subían las acciones y comprarlas. En ese caso hubiera tenido suerte y yo no puedo basar mi vida de inversor en la suerte. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que si nos hemos perdido esta suba de estas acciones, no tenemos tampoco que lamentarnos demasiado, porque cuando el contexto es tan hostil para invertir en acciones como está pasando en Argentina, incluso las buenas empresas que se encuentran con una circunstancia favorable, terminan siendo no tan buenas como lo serían, por supuesto, en contextos de crecimiento económico con baja inflación. Ustedes fíjense que si yo hubiera estado invertido en Semino, incluso hubiera perdido en relación al dólar, y si hubiera estado invertido en Molinos, apenas hubiera ganado un poquito. Entonces tendría que haber tenido muy bien estudiado el sector para saber que tenía que meterme, por ejemplo, en Moritze. Entonces, cuando el contexto es tan negativo como el de Argentina, incluso estas acciones que en otros momentos hubieran sido acciones de mucha calidad para tener en la cartera, terminan siendo no tan buenas y terminan siendo arrastradas por el contexto. Imagínense si además yo hubiera tenido 100% de mi dinero invertido en Argentina y hubiera tenido una cartera más diversificada. Claramente el rendimiento general de la cartera sería negativo a lo largo del año, a pesar de que hubiera tenido, por ejemplo, no sé, un 10%, un 15% del dinero invertido en Moritze. Esta fue una muy buena inversión, pero el contexto en Argentina es tan malo para las acciones que en el agregado, en la suma total de la cartera, hubiera tenido un rendimiento negativo. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias? Si mi objetivo es preservar el capital, la sugerencia es, por supuesto, hacer dólar MEP, aprovechar para dolarizarnos y hacer dólar MEP. Si mi objetivo es estar invertido también en una inversión dolarizada con un riesgo moderado, la inversión que en este momento se ajusta más a ese perfil de riesgo son los CDRs de empresas tecnológicas. Así que esas son nuestras dos sugerencias, tanto para un riesgo muy bajo de preservar el capital como para un riesgo moderado. Así que yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.